Podemos decir quienes detienen al titular de esa financiera siguiendo movimientos de dinero de un narco asesinado, allanar oficinas en Puerto Norte, Oroño al 300, el barrio privado donde reside el dueño de la agencia investigada, tras el crimen de Marcelo Coto Medrano, no sé si se acordarán, y hay otros 4 arrestados, el responsable de una conocida financiera, de acá nomás, acá en San Lorenzo al 1300, y hay otra en Corrientes al 800, hay 4 personas detenidas. También allanaron en el country La Rinconada, un barrio cerrado, un campo de golf ubicado en Ibarlucea, donde el financista investigado tiene su domicilio. Mira, todo saltó hace un tiempo cuando mataron a Coto Medrano y le habían investigado los llamados, en realidad eran los WhatsApp, donde estaba operando, estaba vendiendo $35.000. Esos $35.000 los tenía que operar en esta financiera de calle Corrientes al 800, y a partir de ahí comenzó esta investigación, ya que llegaron y le encontraron un bolso lleno de documentos claro, que lo usaban en ese momento para la cobro de IFE y para la compra de los cupos de $200, efectivamente. En línea lo tenemos a Santiago Montoya. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo andás vos? Hola, Gustavo. Qué alegría poder conectarme. Bueno, le pido disculpas que me agarran en un lugar público, pero no quería perderme la charla contigo y saludar a la gente de Rosario. No, ¿Cómo están? Te agradecemos nosotros a vos. ¿Y dónde estás? Decime en qué bar estás. No, bueno, estoy acá en lo de un amigo que es el restaurante Dashi, que queda acá en Alcorta y San Martín de Tours, bueno, al lado del Malva. Bueno, ya vamos a ir a Buenos Aires a desayunar con vos allá. Bueno, muchas gracias. Bueno, Santiago, hacía rato que no hablábamos y me parece que de la última vez a esta parte tenemos una economía que, aunque los índices me digan que está creciendo porque va comparado con años pasados donde tuvimos el COVID, por ejemplo en marzo, 15 días de operaciones y 15 días no levanta cabeza, la verdad que no levanta cabeza. Lo hablábamos el año pasado, si con todo el mundo guardado, casi sin consumo, teníamos una inflación base, núcleo de 1,5%, 2%, cuando se moviera un poquito, esto no paraba del 4%, y todo esto está ocurriendo. Sí, tal cual. Bueno, algunas de las cosas que venimos conversando es que las recesiones o los bajos niveles de actividad económica son inflacionarias, porque las empresas se ven obligadas a tener que mantener, digamos, algún nivel de flujo financiero, y por lo tanto tienen que recuperar los costos fijos entre menos unidades de venta. Claro. Eso hace que los precios de los productos, a medida que el nivel de actividad se mantiene bajo, los precios de los productos no bajen, como sugeriría alguna teoría económica que dice, bueno, cuando estamos con un estancamiento económico, los precios se mantienen o caen. Bueno, eso no se cumple porque se está achicando en realidad la economía. Acá lo que hay que ver es que todos esos niveles de recuperación, este año hablan de un crecimiento del 7%, realmente, digamos, yo creo que la gente, todos los oyentes lo saben, ustedes ahí en el piso lo saben, que puede no ser incorrecto técnicamente decir que es cuando dicen crecimiento económico, creo que oficialmente lo calculan en alrededor del 7%, lo estiman, pero verdaderamente no es crecimiento económico, esto es apenas una recuperación parcial de lo perdido el año pasado. Es decir, alguien no puede decirme, si yo el año pasado perdí 10 y este año, suponiendo que sea cierto, reboto el 7, no me puede decir este año crecí el 7. En realidad me falta recuperar 3 o me falta recuperar 4 o lo que falte hasta recuperar el nivel del año pasado, que, Gustavo, recordemos, el nivel del año pasado es un nivel de actividad que se logró después de 11 años de estancamiento del PBI. Entonces,
Por eso, a mí me parece que confiarse en algún indicador económico que pueda resultar aparentemente positivo, pero comparado con un año catastrófico como fue el de pandemia, verdaderamente no va a ser un año que ni lo puedan recuperar desde el punto de vista del empleo, del trabajo o de la situación económico-financiera de las empresas. Y también dudo que los gobiernos puedan cosechar esto como un éxito. En cualquier otro año de la economía, crecer un 7% implicaría arrasar electoralmente en las elecciones. Yo no estoy diciendo que el gobierno no vaya a sacar bien las elecciones. De hecho, yo creo que es bastante probable que el gobierno, digamos, las gane o salga primero en las elecciones. No obstante, eso no va a ser arrasar porque estos niveles de economía son muy pobres. Santiago, viste, por algo anda también el Kini 6 y la mayoría de los juegos, ¿no? Porque creemos en el azar. La Argentina hoy tiene una soja de $530 y la verdad que todos los commodities lo tenemos muy alto, inclusive nuestras vaquitas la tenemos a interesantes valores en el exterior y nos están comprando. Eso no nos salva, ya vemos que no nos salva $530 la soja. ¿Qué tenemos que esperar? A lo mejor 2.000 millones nos anunciaron para este año de un crédito del Banco Mundial con una tasa muy baja. Que tengamos un gran acuerdo con el Fondo Monetario y que en vez de 10 nos den 20 años y que la tasa nos la bajen a números ínfimos, por lo tanto sea pagable, autopagable. ¿Qué otra cosa tenemos que esperar? Nunca vamos a mirar lo interno que estamos haciendo y que estamos haciendo mal y todo tiene que venir de afuera que nos salve. Exacto, bueno, me dejaste sin respuesta porque justo al final vos mismo te la diste. Es decir, nosotros es como que digamos, estamos llenos de factores externos para tratar de explicar nuestros pesares económicos o para tratar de ver dónde están nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Pero yo tengo para recordar, como ya lo hemos hablado otras veces, que en la Argentina en 2018 recibió, 2018-2019, 46.000 millones de dólares en una operación gigantesca del Fondo Monetario que no tiene antecedentes en toda la historia. Y esto, sin embargo, no logró recuperar la economía. Es decir, tengamos claro que cuando la economía está desalineada, cuando verdaderamente los elementos necesarios para estabilizar y crecer no se encuentran presentes, no podemos esperar que factores externos lo resuelvan. Si bien es cierto que transitoriamente esa cotización de la soja, la super soja, que tenemos este año y la expectativa de que el Fondo Monetario haga una ampliación de capital, así como esa operación del Banco Mundial que acaba de mencionar, todo por supuesto que el gobierno pueda utilizar un poco más el dólar como ancla para tratar de que la inflación no se le desboque de acá a octubre. Pero con el nivel de reservas que tiene el Banco Central y la dificultad para hacer frente a una demanda que se daría por parte de la propia economía de los sectores productivos, que cada punto que crece el PBI son aproximadamente 2,5 a 3 puntos de crecimiento en las importaciones, o sea, en el consumo de dólares. Bueno, todo eso hace, en el combo, que la situación internacional nos pueda servir, sí, nos pueda servir para anclar un poquito, para tratar de tirar, como hacían en la antigüedad cuando había una tempestad, los marinos en la época de los galeones, lo que de aceite de ballena alrededor del barco y eso calmaba las aguas un poco, pero por supuesto que una gran tormenta no la puede calmar con unos barriles de aceite de ballena. Entonces, esto es lo mismo, son unos barriles de aceite de ballena que estamos tirando para tratar de llegar hasta octubre sin que se desmadre la situación, pero esto no significa que será suficiente para echar la economía verdaderamente a crecer o para estabilizar las variables. De hecho, digamos, en algún momento eso puede dar lugar a lo que yo le llamo un chicotazo, es decir, a que se acomode alguna de estas variables críticas que se usan como ancla, se acomode en forma no amortiguada, y bueno, y esto genere un trastorno económico mayor. No estoy asegurando que esto va a pasar, estoy diciendo que el peligro aumenta a medida que yo me estoy mirando solamente lo externo y no estoy mirando lo interno. Entonces, yo vengo hablando de un
de un concepto, y es que tenemos que recuperar el hecho de que sea negocio, hacer negocios lícitos en la Argentina. Es decir, que tiene que ser negocio, no sé, producir lo que fuera o dar un servicio de lo que fuera, que sea lícito, y que sea negocio quiere decir que haya ganancias para la empresa que lo lleva a cabo, y que esa empresa, cuando obtiene la ganancia, no se encuentre con que le aparezcan con algún guadañazo tributario después de tiempo, como para que le arranquen la ganancia. Entonces esa ganancia la tiene que poder disponer para hacer lo que quiera, pero en la medida en que siga haciendo negocio, hacer negocios, esa empresa va a decidir tomar una porción importante de esa ganancia y reinvertirla, y esa reinversión va a dar lugar a más actividad económica, a la creación de empleos, y arranca un círculo virtuoso. Es decir, si nosotros verdaderamente queremos salir de esto, en lugar de especular tanto con el precio de la super soja, hay que aprovecharlo, yo lo aprovecharía también, pero digo, aprovechémoslo a todo eso, pero dejemos de estar pendientes solamente de lo que viene de afuera, porque las cosas adentro no están funcionando, y si yo no las echo a rodar, no podemos esperar que siempre llueva maná del cielo, ¿no? Santiago, pues sabés que todo el mundo siempre razona lo mismo cuando hay elecciones de medio término o elecciones. Es decir, bueno, después de la elección, antes de la elección hacen economía eleccionaria y después de la elección hacen lo que tienen que hacer. Cuando era Mauricio Macri, la de medio término, uno se imaginaba qué era lo que tenían que hacer al pensamiento de Mauricio Macri. Y tanto es así que ganó las elecciones de 2017 y en diciembre de ese 2017 mete la ley de, baja de las jubilaciones y quiso seguir poniendo leyes en contra del trabajo. Ahora, para Alberto Fernández, ¿qué será lo que tiene que hacer a partir de octubre del año 2021, suponiendo que gana las elecciones? Te maté con la pregunta, Se me cortó un poquito, pero entiendo que el planteo sería qué es lo que hay que hacer, claro, que debería hacer el gobierno después. ¿Esto es? Sí, exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que hay un tema que es muy importante, y es que es muy difícil trazar lineamientos de política económica sin tener presente o conocer cuál es la situación de partida. Es decir, claro, ¿en qué situación vamos a estar, Gustavo, en noviembre? Vamos a ver recompuestos reservas del Banco Central y vamos a tener un poco de margen de maniobra. El gobierno va a lograr aguantar con este esquema de usar el dólar como ancla y no vamos a estar a la víspera de una devaluación descontrolada. ¿Cuál va a ser el escenario internacional? Va a haber otro Brexit que nos sorprenda a nivel internacional. Claro. No tendremos una devaluación en Brasil o una en China, como ocurrió, por ejemplo, en algún momento el gobierno anterior no fue capaz de verlo y de acomodarse a eso. Entonces, no es que con esto no quiero responder la pregunta, sino que quiero advertir que uno no puede ser muy preciso, porque estos elementos, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario se logrará ahora y por lo tanto, en mi opinión, si logran un acuerdo ahora va a ser simplemente una reprogramación de patear para adelante y no vamos a tener un programa. Pero si tenemos un programa de algún tipo, estoy seguro que así como fue el primero y el segundo de 2018 de Macri, que al mes resultó el récord del acuerdo del Fondo Monetario que se violó más rápido en la historia. Es decir, hicimos un acuerdo en marzo o en abril y al mes siguiente ya estaba caído. Bueno, nosotros estaríamos eventualmente en la misma situación. Yo digo en noviembre. Vamos a haber tenido un acuerdo, por ejemplo, en mayo o en junio de este año y quizá en noviembre ya estemos con el acuerdo caído, o no vamos a tener ningún acuerdo y el que venga en noviembre para hacer las cosas va a poder tener un nuevo programa con el fondo, eventualmente con algún nivel de apoyo o de amortiguación de lo que hagamos. Entonces, por eso quiero que la audiencia, no por el ánimo de eludir las respuestas, sino que vea todas las cosas que pueden ocurrir para en noviembre o después de la elección de octubre poder pensar qué es lo que haríamos luego. Pero insisto en el objetivo que trazamos antes. La Argentina necesita, después de octubre, resolver el problema de que en este país no es posible hacer negocios rentables, que uno pueda trazar un horizonte razonable de programación de cualquier negocio. Obviamente que
a Seguro se lo llevaron preso, como dice el refrán. No hay ningún país del mundo en el cual alguien esté seguro que va a obtener una ganancia y pueda firmar el año anterior que la va a obtener al año siguiente, pero la realidad es que la mayor cantidad de veces es posible cumplir un plan con elementos que están al alcance, y aquí en Argentina no hay ningún proyecto de negocio que usted pueda trazar de ninguna manera y que usted pueda estar seguro de que ese proyecto va a dar ganancia, o que las sorpresas que le va a deparar el gobierno van a ser sorpresas que lo van a aliviar y no que lo van a perjudicar. Porque este año, por ejemplo, de la pandemia, hubo un elemento inesperado en todo el mundo. Pero, por ejemplo, Gustavo, digamos, si bien puede parecer ridículo, pero digo, los niveles de apoyo, paquetes de ayuda a empresas en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, del orden de los 20, de los 30 puntos del PBI, incluyendo acceso a crédito real para el sector privado, la posibilidad de readecuarse rápidamente, digamos, a los esquemas. En el caso argentino, el paquete de ayuda, sin embargo, fue el más pequeño a nivel mundial, incluso a nivel latinoamericano. Es decir, todo, se llena la boca con los ATP, pero si bien los ATP, en el contexto de, podemos decir, de miseria que pasaron nuestras empresas, fueron importantes, cuando usted ve la magnitud real del apoyo, repasemos. El nivel de préstamos del sistema financiero argentino al sector privado argentino está en 8 puntos del PBI. Compárelos con los 80 o 100 o 120 de Chile, de Brasil, 140, 200 en Alemania. Es decir, usted se da cuenta, los bancos en Argentina no le dan préstamos a las empresas. O sea, no tenemos prácticamente préstamos. El ATP tuvo toda la ayuda tuvo una magnitud, creo que fueron del orden de los 2,5 puntos del PBI. Sí. A cambio de esa ayuda, recibieron la prohibición de despedir gente, trabajadores. Ahora les limitan los precios máximos. Con esto, no escuche la audiencia que yo estoy diciendo, sería lindo que despidan trabajadores. Por favor, no nos olvidemos que soy peronista y lo que yo quiero es que haya pleno empleo y que los trabajadores ganen mucha plata. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista de la ecuación de las empresas, todas las empresas a nivel internacional en cada uno de los países han tenido una mejor respuesta del cisne negro que resultó la pandemia que la que tuvieron las empresas argentinas. Entonces, si para muestra basta un botón y usted me pregunta qué es lo que habría que hacer, bueno, habría que lograr que vuelvan a ser rentables los negocios en Argentina y que de alguna manera nos crean, ojalá. Digamos, las empresas le crean al gobierno que si hay un imprevisto no van a ser solo ellas las que pierdan. Ojalá. Porque, ojalá. Sí. Ojalá. Muchas gracias, Santiago. Gracias por tu tiempo y seguí desayunando, que te hemos cortado. No, si no estoy desayunando de ninguna manera. No. Muchas gracias, Santiago. Chau. Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Gracias. Santiago Montoya, economista, ex jefe de recaudadores de ARBA, ¿se acuerdan? El que iba a tratar de conseguir que le pagaran adentro de los country, el que iba a las zonas de veraneos de la provincia de Buenos Aires y miraba las patentes, le metía el láser y decía, ¡esa debe patente! Y ¡pum! Que le cobraba. Qué hombre, pero un tipo serio. También defiende no solamente